Y uno de los nombres que acaparó la opinión pública en el marco del caso Purga es el del ex legislador Pablo Muentes. El Partido Social Cristiano, por el que llegó a la Asamblea Nacional, anunció que nadie está por encima de la ley y que, de ser el caso, actuarán en consecuencia. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto en este momento con el doctor Pedro Velasco, asambleísta por Avanza, para hablar sobre este golpe a la delincuencia organizada. Un ex asambleísta, un ex colega suyo, detenido ahora en el caso Purga. Doctor Velasco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Es preocupante lo que está pasando en el país. Todos los días estamos con noticias alarmantes de actos de corrupción, de gente involucrada en la política, en la administración de justicia, derivados de casos gravísimos. Sí me ha sorprendido lo que esta mañana todos nos hemos enterado de que un ex asambleísta de las filas del Partido Social Cristiano, como Pablo Muentes, esté siendo procesado, investigado por el tema del caso Metástasis. La Asamblea, que terminó su periodo por el mandato de muerte cruzada, hemos tenido dos asambleístas que han estado dentro de la función legislativa, como es el caso de Ronnie Aliaga y hoy el caso de Pablo Muentes. Esto sí nos llama la atención, y lo que en su momento denunciaba Fernando Villavicencio de que la política está lastimosamente contaminada, está dando la verdad a nuestro ex asambleísta Fernando Villavicencio. Y a propósito de eso, doctor Velasco, usted en el Frente Parlamentario Anticorrupción siguió de cerca algunas de las denuncias que presentó en su momento Fernando Villavicencio, algunas incluso que datan de más de cerca de una década atrás. Muchas han ido de una u otra forma confirmándose ya en procesos judiciales, en casos como este, en casos como el caso Metástasis y ahora el caso Purga. ¿Qué debe pasar en el país para lograr una depuración de las instituciones? Porque cuando creíamos que la corrupción involucraba a uno que otro funcionario, aparecen jueces, aparecen abogados, aparecen exasambleístas. Evidentemente ya teníamos un expresidente, un exvicepresidente, pero la situación parece haberse salido de las manos. Hemos tocado fondo. ¿Cuál es la forma para llegar a una depuración? Sí, estamos lamentablemente ante una situación en todo el territorio ecuatoriano que no sabemos con quién mismo estamos, al interno de la Asamblea, al interno de la función legislativa, de la función judicial, de los diferentes poderes del Estado. El principio arrancó con el caso Metástasis, bien calificado porque tenía prácticamente con una podredumbre total en todo el territorio ecuatoriano y en las instituciones. Hoy una purga, la purga debe hacerse a todo nivel, porque aparecen involucrados funcionarios que deberíamos confiar nosotros en la justicia, expresidentes de Corte Provincial de Justicia, jueces que en su momento conocieron casos gravísimos como el tema del Banco del Pacífico. Hoy estamos viendo que han sabido ya direccionar y favorecer a ciertos sectores y ya no estamos tan alejados de que lastimosamente la política ha metido la mano en la justicia, no de ahora. No nos vamos a hacer los santos que supuestamente hoy se está descubriendo el agua tibia. Esto viene desde muchos años atrás, en donde jueces sinvergüenzas, corruptos, han hecho tanto daño a la confianza que deposita el pueblo y se han entregado estas organizaciones a estos pseudo líderes que lo único que han hecho es desprestigiar más las instituciones. Consejo de la Judicatura, involucrados algunos de los funcionarios en estos temas, direccionando en su momento los casos para que sean resueltos ya con dedicatoria. Entonces, ¿en quién nos queda? ¿A quién debemos confiar? Tiene que hacerse una verdadera purga de todo el aparato estatal. Así debemos de recobrar la confianza. Ahora, doctor Velasco, el expresidente Correa ha criticado ya, fue uno de los primeros en criticar esta mañana los resultados del operativo del caso Purga y además ha acusado a la fiscal de querer repartirse las cortes de justicia en el país. ¿Cuál es su lectura de esta reacción? Venimos escuchando nosotros desde hace algunos años atrás una muletilla que ya nadie se la cree. Cuando hay casos de denuncias en materia judicial de delitos graves, se habla de que hay una persecución política. Y con eso se están escudando todos aquellos que han involucrado y han sometido al imperio de la delincuencia en nuestro país.
Escuchamos en todos los casos, si algún delincuente cometió un delito, ha sido sentenciado y está en proceso su pena, lo único que dicen es persecución política. Así la miramos a la ex ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, que se asiló en Argentina. Luego hoy estamos con el caso del ex vicepresidente Glass en la Embajada de México y por el estilo, muchos de ellos. Entonces no puede confiarse en que todo esto es persecución política. Aquí hay una clara intromisión de la política en la administración de justicia. La única forma de que se respete es garantizando autonomía e independencia. Si garantizamos con jueces transparentes, con fiscales honestos, con administradores de justicia honestos, esto puede cambiar. Caso contrario, estaremos nosotros condenados a lo que ha pasado lastimosamente en otros países, que se han convulsionado las instituciones y ya no ha quedado confianza absolutamente en nadie. Doctor Velasco, en el ámbito legislativo usted lo conocía ya en el periodo anterior al exasambleísta Muentes, Pablo Muentes. ¿Qué concepto tenía usted de él? Porque ahora vemos, bueno, y vimos también el operativo, se advierte de algunas evidencias que recogieron las autoridades en su domicilio, entre ellos relojes de lujo, joyas, entre otras cosas. Pero más allá de eso, ¿qué se decía, qué se sabía del asambleísta para entonces, del asambleísta Pablo Muentes, tomando en cuenta que tuvo la actuación esta polémica en la que de alguna forma había amenazado a Fernando Villavicencio? Sí, como es conocido de parte de todo el Ecuador, Fernando Villavicencio siempre fue muy frontal en sus denuncias y él tenía documentos, pruebas, argumentos sólidos como para hacer tanto al interno de la Comisión de Fiscalización como públicamente y en la propia Fiscalía. Ante la renuncia de Soledad Diab, que desistió de su cargo de asambleísta en representación de Guayas, llegó el asambleísta Pablo Muentes. Yo recién ahí tenía la oportunidad de conocerlos y había sabido de que estaba en las altas esferas del Partido Social Cristiano, de que tenía influencia dentro de esta organización política, y miré algunos cruces bastante fuertes de palabras, de denuncias entre Fernando Villavicencio. Se nos está yendo un poco la comunicación, no sé si podemos retomarla. Una de ellas es la que se refería al Banco del Pacífico. Ahí hubo serias acusaciones de parte de Fernando, y hoy que miramos la información, las noticias, miramos que muchos de los jueces fallaron a favor justo de estos casos. Entonces Fernando tenía razón en las denuncias que estaba presentando oportunamente. Y hoy la fiscal lo que ha dicho es que esto es un caso grave de delincuencia organizada. Aspiremos de que esto, por el bien del país, se transparente y se sancione a quienes tengan que sancionar. Un poco nada más para poner en contexto para quienes nos escuchan, el caso del Banco del Pacífico tiene que ver con una supuesta deuda adquirida por Pablo Muentes en su momento, que él negaba después ante el Banco del Pacífico esta deuda, producto de esta controversia. El Banco del Pacífico le había demandado a Pablo Muentes y él negaba haber tenido esa deuda, y allí hablaban, bueno, de un monto más o menos de $800,000. Ese es uno de los episodios sobre los cuales hablaba Fernando Villavicencio en su momento en contra de Pablo Muentes. Doctor Velasco, más adelante, y una pregunta que le había hecho a nuestro entrevistado anterior, Jofre Campaña, hoy está involucrado el exasambleísta Pablo Muentes. ¿Usted cree que sea el único? La justicia tiene que operar con una investigación totalmente transparente y la fiscal lo está haciendo, esta investigación. Hay que respaldar y dejar que actúe la función judicial, no meter la mano a la política como lamentablemente se está metiendo. Hoy vamos entendiendo de a poco el por qué les ha interesado a ciertos actores y sectores políticos menospreciar, desprestigiar a ciertos órganos para ellos erigirse con santo y la limosna, es decir, captar los principales órganos de justicia del país, los órganos de control disciplinario, para que esos jueces corruptos no sean sancionados y no merezcan ninguna sanción. Así es que hoy veamos si es que actúa verdaderamente la justicia. Esperamos que así sea. Doctor Velasco, nuevamente gracias. Entendemos que estaba usted de viaje, ha hecho un pare a sus actividades para concedernos esta entrevista. De verdad lo valoramos y gracias por haber estado con nosotros.
Siempre un placer atender las entrevistas con usted y muchas gracias. Una buena tarde. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Pedro Velasco, asambleísta por Avanza, hablando sobre el golpe a la delincuencia organizada en este caso denominado Purga, hablando también sobre la situación del ex asambleísta Pablo Muentes, que ha tenido algunos episodios, algunos pasajes polémicos durante su paso por la Asamblea Nacional, por un lado, y también algunos temas supuestamente privados que habría utilizado en su momento a la justicia para su beneficio. Eso es también parte de lo que se está investigando ahora mismo. La fiscal general del Estado se ha referido a la narcopolítica en nuestro país. Primero vino Metástasis, ahora viene el caso Purga. ¿Qué se viene? Más adelante será, ya estaremos igual informando en los próximos minutos, quizá podrá ya instalarse la audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional de Justicia. Los 12 detenidos están ya allí a la espera del inicio de esta diligencia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar.